libro, lo cual me tiene contento y siento también que es parte, yo soy partícipe de eso y lo siento como parte mía. Así que agradecido a Ivo que me permitió presentar el libro y también presentar al panel. Empecemos por el autor principal, que es Ivo Herrera. Aplausos, por favor. Actor de profesión, muy relacionado a la dramaturgia, pero también escritor ahora y ya completamente sumergido en el tema de la escritura. Así que por ese lado ya vamos súper bien. El asunto es que, bueno, eso. Y también presentar a don Claudio Espejo. Muchas gracias. Columnista, que ha trabajado muchos años por El Observador, también editor de la rama digital del Observador actualmente, ¿no es cierto? Y eso, pues así vamos a conversar todos con respecto también al libro. Y también me acompaña don Sergio Alejandro Amira. Aplausos, por favor, también. Escritor de profesión, editor, también muy relacionado a lo visual, al cómic, con muchos años de experiencia en este terreno, con muchos libros a su vez, que si los empiezo a nombrar todo ahora capaz que termine a las 9 de la noche. Sí, más de lo que quisiera, dice él. Así que eso es el panel, y es un panel excelente, así que vamos a conversar y vamos a desglosar un poquito de qué trata la obra del hombre en maletín para aquellos que no lo conocen. Y bueno, también tenemos copias para decir al final de la presentación porque quiera adquirir alguna de las copias. Y eso, pues vamos desglosando de a poquito de qué trata, conversando del fútbol, conversando de qué involucró también a ti como autor enfocarte en esto, la realización del libro. Así que vamos detallando de a poquito, ¿ya? Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos los amigos y amigas que han llegado hoy día. Hola, asiento chiquillos, muchas gracias por venir. En verdad estoy súper emocionado porque no pensé que fueran a llegar tantos amigos y amigas cercanos y conocidos de la comuna. Así que muchas gracias por darse el tiempo de venir a apoyar. Preparé algo lo más escueto y corto, pero importante posible, y creo que importante porque más que hablar del yo-yo de los autores respecto al trabajo que realizan, creo importante compartir la experiencia de lo que fue no solamente el proceso creativo, sino que también el proceso de ejecución, donde por parte de Editorial Estratos hubo una compañía súper importante que permitió poder llegar al objeto que está acá adelante. Primero mencionarles que El hombre del maletín primero partió como un texto dramatúrgico que empecé a trabajar en el año 2010, y este texto dramatúrgico lo llevé adelante, ya se me saltó la diapositiva, con este grupo de teatro, la compañía de Teatro Virgen de Valparaíso. Gonzalo ya se está riendo allá. Teatro Virgen es una compañía compuesta por actores egresados de la UPLA. Ese elenco es el que actualmente está funcionando, pero en esos años solamente eran 3 componentes: Fernando Mena, Daniel Benítez y Cristian González. Y en tiempos de creación colectiva, me aceptaron llevar adelante una idea que tenía en mi cabeza hacía mucho rato, y que tenía que ver con llevar adelante una obra de teatro que tratara sobre los árbitros que arreglaban partidos de fútbol, considerando la figura del árbitro como una especie de, no de antihéroe, pero sí de un personaje conflictivo, social, que involucra también un montón de paradigmas encima, hablando de alguien que imparte justicia, entre comillas, entre medio de un grupo de hombres que llevan adelante una actividad física y que a su vez recibe la mala opinión de todo el mundo que lo rodea. Y esa mala opinión no solamente es con la gente que está en el estadio, no solamente con los jugadores, sino que también en su vida privada. Me tocó un par de veces coincidir con árbitros en la calle y darme cuenta de cómo ellos en el transcurso de sus caminatas por el centro de Santiago o también por el centro de Quillota muchas veces andaban con esa mirada de reojo por si alguien les decía o les comentaba algo. Y obviamente no es agradable. Y en base a eso es que desarrollé un texto que, por culpa de los continuos carretes que teníamos con Teatro Virgen, nunca llegó a puerto. Sí desarrollamos unas escenas que tenían que ver con el inicio de la obra, pero después, con el paso del tiempo, bueno, se desarrollaron otros proyectos y al final la obra quedó sin hacer y sin terminar. De ahí pasamos al año 2015,
donde tuve la suerte de ser seleccionado en un taller de dramaturgia por el Consejo de la Cultura a cargo de Luis Barrales. Para las personas que no lo ubican, Luis Barrales debe ser, si es que no, el autor vivo más influyente en la escena teatral chilena de los últimos años. Él desarrolló su trabajo al alero de don Juan Radrigán, Premio Nacional de Literatura, que lamentablemente falleció hace unos 3 o 4 años atrás. Y además de eso, lleva adelante una impronta en sus textos bastante política, contingente y poética. Y tuve la suerte de estar seleccionado en ese taller, donde había que presentar un texto incompleto, y es ahí donde mandé el texto de que no se llamaba El hombre del maletín, sino que se llamaba Los árbitros. Un título súper potente, súper creativo. Pero sí, pero odiable todo el rato. O sea, tal cual. Y en este taller, que duró, no me acuerdo si duró 1 o 2 semanas, que me tengo que estar yendo para allá, fueron 2 semanas, se desarrolló un texto completo, que no me gustó cómo quedó. Sentí que no había conseguido lo que buscaba con el texto dramatúrgico. De hecho, después lo presenté a la muestra de dramaturgia y obviamente no quedó porque tenía un buen desarrollo hasta la mitad, pero posteriormente se diluía mucho. El iniciar un viaje en la dramaturgia, en la creación, no te garantiza llegar a puerto con lo que tú quieres hacer. Entonces, dentro de eso, debo reconocer que fue un rotundo fracaso. Y después pasé a lo que fue la época de la pandemia, donde previo a la pandemia me llegó una disyuntiva, que tenía que ver también con un tema personal. Trabajando en el Centro Cultural de Quillota y llevando adelante un trabajo de gestión bastante arduo, a jornada completa y con muchas horas dedicadas también mentalmente, cognitivamente al desarrollo de proyectos y soluciones en el trabajo, me di cuenta que con el paso del tiempo me estaba convirtiendo en un viejo amargado, pesado y que no necesariamente aportaba mucho con la vida cotidiana en relación con estar tranquilo mentalmente. Y me di cuenta que tenía que ver con que yo estudié teatro, estudié actuación en la Chile, me dediqué a actuar hasta hace muy pocos años atrás y carecía de un espacio de creación personal. No tenía oportunidad de hacer teatro y ninguna otra disciplina relacionada con un área creativa. Y bastante patudamente, creo yo, me dediqué a escribir primero dentro de mi espacio personal y ahí también tengo que ser súper consciente y ser agradecido a mi familia porque hubo muchos momentos de ostracismo, pero no haciendo nada, sino que aprovechando los tiempos, sobre todo cuando los niños dormían en la casa y había que ir a acostarse y yo aprovechaba 1 o 2 horas, cuando me sentía inspirado obviamente, para poder llevar adelante el proceso creativo en relación en particular con El hombre del maletín. Y fue ahí donde decidí de que el protagonista de la obra no iba a ser el título, no iban a ser los árbitros, sino que iba a ser este personaje, este ser mitológico que aparece por acá. Y me pareció interesante desarrollar el concepto del hombre del maletín, haciendo uso de lo que uno usualmente más sabe. Cuando uno escribe, tiene sus referentes relacionados con la historia, sus referentes relacionados con oficios, sus referentes personales. Y como soy futbolero, me resultaba bastante cómodo poder hablar sobre el mundo del fútbol en relación con los árbitros y tomar también los antecedentes que tengo históricos y poderme investigar sobre eso para llegar a lo que ustedes bien ven, por ejemplo, acá en la imagen, que fue, además de contar la historia, llenar la narrativa con antecedentes que vincularan la historia en paralelo o pasada a la historia principal del libro con el personaje del hombre del maletín. Y es aquí, por ejemplo, donde aparece una figura que encontré investigando, que es Matías Sindelar, que fue un delantero austriaco con una historia muy linda de resistencia a la invasión nazi y que, según cuenta la leyenda, fue asesinado por la inteligencia alemana en Viena, envenenando su pieza durante la noche mientras dormía. Ese es un antecedente que quedó en la historia y que aproveché para poder desarrollar y llevar adelante como una de las historias que aparecía en el libro. La siguiente, que es otro de los ejemplos que aparece, es una figura que no es Maradona, sino que tiene que ver con un guardalíneas de un partido que algunos que estamos acá pudimos ver, que es de la mano de Dios.
a mí siempre me ha interesado hablar como de los personajes secundarios. No tenía que tratarse de Maradona, sino que se trata de Bogdan Dovchev, que es el guardalíneas búlgaro que no cobró la mano. Y que dentro de la fantasía también es citado en la continuidad del hombre del maletín. Este árbitro, quizás algunos de ustedes ya leyeron el libro. Bogdan Dovchev, el tema con él fue que él no cobró la mano porque pensó que él no debía cobrar la mano, sino que debía cobrarla al árbitro. Siendo que en un partido anterior, Bogdan Dovchev había sido el árbitro y el árbitro que llevaba adelante el partido de Argentina con Inglaterra había sido el guardalíneas y lo había salvado de un gol en offside faltando pocos minutos en un partido de Paraguay con Bélgica. Entonces, la paradoja de esta historia va de la mano también con lo que se presenta y que encuentro que es interesante en relación con los personajes. Y también no podía no ocupar el mayor referente del fracaso futbolístico nacional, considerando precisamente la presencia del hombre maletín como el Colo-Colo 73. Los que no pasamos por esa época no sabemos al revés del derecho de la historia del Colo-Colo 73. Nuestros padres se encargaron más de contarnos esa historia que de la historia de la familia o la historia de los antepasados, pero de Colo-Colo 73 todo el mundo habla, así como del Mundial de 62. Entonces, bueno, se habla también se cita la historia de Romualdo Alpifilo, y esto lo comento como a modo de ejemplo de hacia dónde fue derivando el imaginario respecto al concepto del hombre del maletín. Y aquí está lo que terminó siendo el diseño que realizó Francisco Fernández. El primero que salió de color celeste era el original y después lo fuimos trabajando para llegar a este diseño que creo que es muy bueno, muy llamativo, no porque esté la foto mía ahí, sino que por el dibujo de la portada y también porque uno cuando ve la portada del libro creo que es súper importante que pueda tener las nociones de para dónde va la historia, para dónde va el imaginario. Por ese lado creo que de verdad el trabajo que hizo Francisco es notable. Y rápidamente me gustaría mencionar, y creo que también sería un momento para dejar la duda y la conversación para desarrollarlo después con los colegas de la comuna. Este libro se financió sin ni un peso. Este libro esta gestión la aprovechamos para hacer una campaña y trabajarlo con una plataforma que es idea.me. Idea.me, yo lo ubicaba hacía mucho tiempo, es un espacio para hacer campañas de crowdfunding, que significa que un proyecto artístico puede llevar adelante una difusión para que quienes intenten y se interesen en apoyarlo comprometan su recurso económico. Pero la ventaja de la plataforma, que permite un orden administrativo, se lo digo yo que soy súper desordenado, es que cuando la gente se compromete a poder hacer el aporte del libro, la plataforma permite que la gente quede enganchada en el sistema, pero el descuento no se realiza hasta que el proyecto consigue la meta. Y en el caso que el proyecto no consiga la meta, la plataforma devuelve el dinero. Y al artista, al gestor que está llevando adelante el proyecto, no le cobra. La plataforma solamente cobra entre un 10 y un 15% del proyecto cuando el proyecto llega al 100% de su recaudación. Entonces, te da un tiempo de 65 días para poder conseguir el objetivo. Entonces, ahí, con Mitómanos, cuando se estableció el inicio de esta campaña, empezamos a hacer difusión por Twitter, redes sociales, Facebook, Instagram, mamá, papá, tío, bueno, papá no porque ya está muerto, tíos, etcétera, primos, para poder llevar adelante que donaran. O sea, obviamente la idea era, uno primero parte por casa, pero afortunadamente el tema del libro permitió que mucha gente que yo no conocía, pero que recibió la información por redes sociales, se interesara en comprar el libro también. Lo cual obviamente lleva adelante un desafío, y es después el cumplir responsablemente con las personas que hicieron esa donación. Una vez que se consiguió llegar al resultado de la recaudación, vino el proceso final, donde ahí Sergio Amira tuvo un rol muy importante para hacer la edición final de lo que era el trabajo, y por parte de Editorial Estratos, hacer la diagramación correspondiente para mandar a publicar. Y afortunadamente tuvimos suerte porque la imprenta con la que estábamos trabajando
justo en esa época, a la semana después de que nos entregaron el libro, fue funada por un montón de editoriales porque no habían entregado el trabajo que correspondía a otras editoriales. Afortunadamente a nosotros no nos pasó nada y pudimos contar con el libro acá. No sé, más chistoso. ¿Sí? El hombre de la editorial, tal cual. Y de ahí después ya es el proceso de entrega. Y esto lo comento ¿por qué? Porque el mayor expuesto, el mayor riesgo lo tiene el gestor que lleva adelante la propuesta. Porque tú puedes llegar a juntar el dinero y puedes incluso ejecutar conseguir la ejecución del libro. Pero si no le respondes a las personas a las que le pediste la colaboración y posteriormente se entregó el trabajo, obviamente eso va a cerrar puertas para que después se pueda repetir la experiencia. Y esto obviamente lo comento porque el siguiente libro que quiero sacar también va a ser con el mismo sistema. Entonces, para que ustedes vean que somos responsables también trabajando en esto. Eso, y bueno, obviamente esto requirió un espacio de difusión donde el observador, para variar, colaboró ayudando a hacer publicaciones en sus redes sociales y también en prensa para poder conseguir que la gente enganchara y se entusiasmara. Y eso llevó a que cuando con mi mamá fuimos a buscar las copias del libro a Santiago, tuve que aprovechar de hacer un periplo, fuimos a entregar como unos 10 o 12 libros en Santiago durante el día antes de volver a Quillota, porque precisamente eran amigos, colegas e incluso gente no conocida que había hecho su aporte para poder contar con una copia del Hombre de Madrid. Dicho todo eso, que creo que era importante compartir también, sobre todo por el sistema de financiamiento, que es posible hacerlo, es posible llegar a la meta, es posible conseguir el apoyo de las personas que se puedan interesar en el trabajo creativo que uno quiere llevar adelante. Creo que también es importante para poder comunicarlo y que otros creadores de la comuna, otros creadores de la provincia lo puedan intentar. Y obviamente si lo quieren intentar también van a contar con todo mi apoyo, no solamente de espaldarazo, sino que de ideas, operativos, de soluciones para poder conseguirlo. Eso. Muchas gracias. ¿Me pasa el balón a mí? Sí. Plata por debajo. Claro. Bueno, yo creo que al poco tiempo de que nos conocimos me llegó esta propuesta de edición. Yo tengo como amplia experiencia como editor, también a mi pesar, porque es ese tipo de cosas que lo estábamos conversando recién con el colega ya. Uno como autor se termina, dentro de esta precariedad editorial que existe en Chile, involucrando como autor en muchos aspectos de la realización del libro. Eso lo puede dar cuenta de ello Francisco, que diagramó y diseñó y creó la portada. Yo me tuve que involucrar en los procesos de edición, en primer lugar para editarme yo mismo, en segundo lugar para editar a colegas, a amigos, porque un libro es necesario que tenga un editor, porque el editor le aporta esa mirada de que el autor, como dice el dicho, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Eso es muy cierto. El editor, para mí, los mejores editores que existen son, porque hay dos conceptos de editor. Está el editor, que es aquel que que es como el representante. En este caso, quizás Roberto Bolaño no hubiese llegado a ser el autor que es sin su editor, Jefferson. Pero también está el editor, que es el que hace este trabajo que no sé cómo lo podríamos homologar con alguien del fútbol, que como tú mencionabas recién, no el árbitro, sino aquel que permitió finalmente la mano de Dios. Entonces los editores a veces están, no sé, en el camerino, en alguna otra parte, es como el que en el tenis pasa la pelota, el que va recogiendo las pelotas, y el editor hace ese trabajo por lo menos yo lo que hago, es que yo veo qué es lo que está proponiendo el autor, qué es lo que está diciendo y cómo potenciar aquello. Un editor siempre tiene que tener mucho cuidado con no convertir el libro en la obra propia. Sí señalar, por lo general las incongruencias, a veces hay problemas ahí de que se habla de una cosa y después se contradice más adelante,
o que un personaje, por ejemplo, puede tener un apodo que no se explica por qué le llaman así. Y dentro, claro, en la vida real uno puede ir por la vida conociendo a alguien por su apodo y nunca preguntarle, oye, ¿por qué te dicen así? Sobre todo si es un apodo poco favorable. Ahora, si le dicen el pelado y el caballero carece de cabello, es como obvio, pero ya hay otros apodos un poco más enrevesados que requerirían explicaciones, que no siempre las personas están dispuestas a dar. Entonces, eso ocurre en el mundo real. Por más realista que sea un libro, tiene ese componente que sabemos de inmediato que es una ficción. ¿Por qué? Porque todo debe más o menos estar hilvanado y explicarse, o si no lo consideramos una obra incompleta, o que no nos dijo todo, o que nos ocultó. ¿Por qué nos ocultó? Generalmente nosotros pensamos que se nos ocultó por una falta de oficio, no porque se nos esté ocultando algún dato porque es relevante para la trama. Entonces un libro debe ser un microcosmos autocontenido, y si bien nos puede dejar con algunas preguntas, esas preguntas son esa clase de obra que siempre, la mejor obra, necesita la complicidad del lector, y que el lector vaya completando esas áreas incógnitas que puede haber dejado a propósito la obra. Entonces a veces cuando es a propósito, el editor y el autor lo saben y lo conversan. Cuando no es a propósito y es por falta de experiencia, de oficio, no de talento, por lo generalmente es de oficio. El trabajo de editor, por lo general, se preocupa de eso, del oficio, de la construcción de la narración, de los baches que hay en ella. Uno lo internaliza y luego lo devuelve, y por supuesto toda edición y toda corrección va con la complicidad del autor. Si el autor dice, no, esto es así o es así, bueno, ahí dependiendo de qué poder ejerza uno, como si fuera el árbitro también, qué poder pueda ejercer uno sobre el libro. Y yo a esta altura ya me puedo dar el lujo de editar lo que yo quiero. No, he editado muchos libros, desde autoayuda a ciencia ficción, fantasía, cosas más realistas, y nunca había editado un libro de fútbol, que es una materia, un área de conocimiento que se me escapa absolutamente. Yo solo conozco Messi, Zamorano, Salas, no se me ocurre, Caselli, nombres actuales, Ronaldinho, no sé, así por cultura popular, porque lamentablemente las noticias nos obligan a ver fútbol, tienen esa sección deportes, que es fútbol, 99% fútbol. Yo cambio el canal, fútbol en Mega, fútbol en el canal 13, en Chilevisión. Entonces no se puede escapar uno al fútbol, como a la farándula, es omnipresente. Entonces, a pesar de todo, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo editando un libro de fútbol? No tengo idea de fútbol, pero asimismo no tengo idea de autoayuda mucho, tampoco, y de varias cosas en las que me he visto involucrado de editar. Entonces dije, ya, le vamos a dar una oportunidad. Comencé a leer el borrador y lo terminé, porque además es un libro breve, así que lo leí creo que en 2 tandas, y me enganchó, pese a que no tengo idea de fútbol, no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol, pero sí me interesó la problemática, en primer lugar, del protagonista, de Octavio, y en segundo lugar, el misterio que hay detrás de este hombre del maletín, y cómo hábilmente Ivo hace que este personaje, como él hablaba de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Alemania y todo, cómo esto partía ya quizás con la propia invención del fútbol, supuestamente por parte de los ingleses, cómo ya este personaje, cómo en el inicio ya de un deporte o de cualquier actividad humana ya está aquella fuerza que corrompe. Este maletín, por supuesto, que refleja y que ejemplifica todos los dineros y todos los intereses económicos que giran en torno a cualquier actividad humana, principalmente al deporte, sobre todo al deporte, y también en torno a la cultura. Hemos hablado acá cómo financiar libros, el crowdfunding, cómo las editoriales grandes no se arriesgan, cómo las microeditoriales sí se arriesgan por obras de autores nobles, de
obras que de repente se salen de lo habitual o de lo que se puede esperar, pero también eso con los costos que eso conlleva. Por eso son muy importantes este tipo de iniciativas y el apoyo de los lectores. Y quería, ya creo que he divagado bastante, pero es que quería... Generalmente se dice no juzgue un libro por la portada. Claro, una vez más volvemos a cuánto control puede tener un editor, o en este caso Francisco, Stratos, Daniel, cuánto control pueden tener de la obra final. Entonces uno puede decir no juzgue un libro por su portada, cuando justamente esto cae en manos de una gran editorial. Si esto se va a Random House, no vas a poder decir ahí no me gusta la editorial, vas a tener que ir con lo que te diga Random House. Pero aquí está la oportunidad, como veíamos, de que el azul se convierta en otro color, de que se trabaje con el autor la portada. Entonces, a mí me gusta mucho siempre ver las portadas de las editoriales independientes, porque sé que ahí hay un mayor control, tanto de los editores como de los autores. Entonces eso me dice que hay un producto, una obra de arte, que al mismo tiempo un producto, que esa es la contradicción que tiene de repente el libro, porque uno de repente como editor, como persona que vende libros, tiene que hablar de un producto, aunque suene feo, para una obra de arte. También pasa con la música, todo tiene una transacción. Entonces, yo observaba la portada y me parece brillante, porque en primer lugar me remite a Magritte. Yo soy de formación pintor, a René Magritte. Y en segundo lugar me llama mucho la atención, o sea, de inmediato sabemos que el hombre del maletín es una no entidad, o si uno no lo sabe le queda claro al leerlo, que es una no entidad. Eso ya está graficado no solo en que no tiene rostro, sino que ni siquiera la cinta del sombrero está presente, que es justo la parte acá, digamos, donde podría estar el pensamiento en la mente. Y luego el traje bastante esquemático, y lo que me llamó la atención fue el énfasis que se puso en las manos. Si ustedes observan las manos son muy realistas, son prácticamente unas fotos de unas manos. Entonces, sabemos que esta no entidad, este ser que puede estar pululando y que puede haber estado afectando al fútbol y al correcto desempeño del deporte, en cualquier tipo de deporte, me imagino, esa no entidad que no tiene rostro, que quizás tiene una forma esquemática, pero sí esas manos son muy reales, y esas son las manos que corrompen, las manos que en vez de crear, en vez de ayudar, en vez de tenderse, se tienden, pero ¿para qué? Para ofrecer dinero, para ofrecer coima, para significar todo eso extradeportivo que le hace tanto daño a toda actividad humana. Ahora se están peleando con este futbolista que la nacionalidad no correspondía, y sabemos todos los oscuros manejos que hay detrás sobre todo del fútbol. Y todo eso ya lo vemos, como decía yo, desde la portada hasta la última página. Entonces, yo creo que es si bien puede ser una obra porque yo creo que Ivo fue bastante escueto. Esto podría tener 200 páginas, 300, 500, 1000, pero finalmente tiene las que él decidió que tuviese. A veces me ha pasado a mí, sobre todo me pasa mucho, que cuando reedito un libro, sobre todo los míos, paso de 100 páginas a 800 páginas. De repente no es bueno tampoco eso. Mucha gente me ha dicho, no, me gustaba más la versión de 100 páginas. Bueno, entonces quizás a veces también es una deformación mía pensar que quiero El Señor de los Anillos, una trilogía del Hombre del Maletín, cuando con esto basta y sobra, con lo que se dijo acá. Pero lo que se dijo acá, la satisfacción que me dio a mí como editor y como lector, es que sé qué es lo que quería decir Ivo. Y yo lo apoyé y lo ayudé a que eso que él quería decir, lo que él quería contar, se contara de la mejor forma, y con el compromiso y todo el talento y el oficio de Francisco, de Daniel por la editorial Stratos y de todos los que trabajamos en el libro. Estoy súper orgulloso. Esto es uno de los libros que he editado últimamente que me producen más orgullo, y porque me parece que para hacer Ivo no es que haya empezado a escribir ayer, ni mucho menos, es una persona con una amplia con mucho oficio de la dramaturgia. Claro, después, como yo le decía, esto no es solo diálogo, entonces los diálogos están muy bien, me imagino es algo que está mucho más desarrollado en el teatro,
pero aquí había que trabajar un poco más los aspectos en cuanto a la narrativa y todo eso, pero ya yo diría que esto se me entregó a mí en un 85% listo. Entonces fue súper rápido de editar, fue súper rápido de leer primero, de disfrutarlo como lector y después de empezar a encontrarle las pequeñas cosas que había que ajustar para que funcionara como una máquina bien engrasada. Yo siempre me gusta ver los libros como maquinarias. Para mí son objetos, generalmente artefactos, yo les llamo artefactos, pensando en nuestro gran Nicanor Parra también, es un artefacto. Como todo artefacto tiene que funcionar bien porque tiene varios mecanismos, la portada, el prólogo a veces, los agradecimientos, incluso las dedicatorias. A mí me gusta mucho partir con las dedicatorias son muy decidoras y uno generalmente el primer libro se lo dedica a los hijos, a los padres, al cónyuge, a la cónyuge. Y también hay algunos libros que a veces traen agradecimientos al final y uno dice, oh, estoy en los agradecimientos, qué agradable. Pero otros no lo tienen, se puede, claro, pero uno igual, claro, aparece aquí en el colofón, el editor tanto. Entonces, pero esto es muy interesante. A mí me pasó recientemente que una importante crítica y reseñadora literaria que publica en las últimas noticias su reseña, mi última novela, parece que ella no leyó los agradecimientos. Y por no leer los agradecimientos hizo me parece una lectura errónea del libro. Y por eso digo que es importante hasta el índice, todo. Por lo menos a mí me gusta absorber el libro en su totalidad de esa forma. Pero aún así, si alguien quiere verlo de una forma no tan, digamos, como intensa, concienzuda, va a disfrutar mucho del libro y como lo hice yo, que como insisto, no solo no sé de fútbol, sino que me repele un tanto. Por la masividad, porque por ejemplo, ya y con esto termino porque me he alargado mucho, a mí me molesta mucho que no haya una sección de cultura. Ahora se mencionó la pasada que está la exposición de Bansky en Santiago, pero no hay una sección así como de deportes, de cultura, que nos cuenten qué exposiciones hay, qué obras de teatro hay, qué ballet, conciertos, sale muy pocos, pero no es una sección espectáculo. Sí, pero la sección espectáculo es el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, o es la última película, no sé, Lady Gaga hizo la banda sonora de no sé qué película. Claro, pero ¿dónde están las cosas que están pasando en Chile? Eso no lo veo por ninguna parte. Por eso lo que me molesta es la preponderancia que tiene el fútbol en desmedro de otras actividades humanas, tanto deportivas, otros deportes, como culturales. El fútbol es parte de la cultura, lo sabemos, digamos, el área de las artes. Entonces, ojalá que eso por lo menos se viene a subsanar con este libro, que digamos puede hermanar para alguien como yo que se siente un tanto huérfano de aquello. Aquí hermanamos esa omnipresencia que tiene el fútbol con algo que es mi pasión, que es la lectura y la literatura. Entonces, para mí aquí se encuentran dos mundos que solo pueden ser posibles por la pasión que puede tener un autor como Ivo por ambas áreas y por su manejo y su expertise también en ambas áreas, porque aquí uno le queda claro que este es un autor que escribió con sus entrañas este libro, porque también hay uno que conoce a Ivo, los que lo conocemos y hemos tenido el privilegio de llegar a ser sus amigos, sabemos que hay mucha autobiografía aquí también. Y hay mucha, como decía yo, entraña, me gusta decirlo así. Ahí están las entrañas también vertidas. Aquí no solo hay una ficción, por supuesto, pero también hay mucha, uno dice aquí están la sangre, la lágrima y todo el sudor de un jugador de las letras. Así me gustaría terminar diciendo que Ivo podría entonces considerarse como un jugador de las letras y un muy buen jugador. Después de eso me toca hablar a mí y acostar, llegar a ese nivel.
jugador de las letras, bonito, podríamos haber titulado así la crónica que hoy día de la mañana. Bueno, mi formación es de periodista. Yo soy hace cerca de 18 años editor de prensa, como editor del Observador y de las distintas plataformas que ha habido, de radio, de internet, de papel, dirigiendo departamentos de prensa. Así que por lo tanto, la primera acción que me llevo es anotar todas tus observaciones respecto de la prensa y la calidad de los contenidos. Además tengo esa deformación, soy profesor de periodismo en la Universidad de Viña del Mar, entonces por lo tanto coincido con muchas cosas y da para una clase completa analizar el porqué de esa falta de contenido, claro, de esa falta de contenido respecto de lo nuestro en los informativos de televisión, sobre todo donde se cruzan otros factores que tienen que ver también con lo comercial y que a veces le bajan la calidad del periodismo y uno tiene que estar haciendo la lucha diaria para tratar de mejorar cosas y se queda como un Quijote tratando de pelear y a veces gana y a veces no. Pero me hacen sentido muchas cosas de las que escuché de Ivo y las que escuché de Sergio, y que me hacen entender el libro, entender lo que viene el libro y lo que me gustó del libro. Primero, los árbitros. ¿Qué son los árbitros? El árbitro es aquel que impacta sí o sí tu vida. Vengo, además, no puede ser más oportuno este momento, porque vengo de ser un hincha de chiquitito formado por mi abuelita de Santiago Wanderers de Valparaíso, y vengo de un partido en el que ayer un árbitro cobró un gol que no cruzó la línea del arco y eso significó seguir al final casi de la tabla de la primera vez. Por lo tanto, de hecho creo que tengo más amigos de Cobreloa que de Wander, debo decirlo, y por lo tanto esta pelea yo la perdí definitivamente ayer. Pero te impacta la vida. La decisión de un árbitro es increíble, como el fútbol termina impactando muchas dimensiones de la vida. Te puede alegrar un momento en el que tú estás muy deprimido, o te puede echar abajo de repente un instante en el que estás muy contento, y el compromiso que a veces uno tiene con la camiseta se pasa de largo y termina generándote de un buen día a un mal día. Y por eso lo importante de este tipo de temáticas, porque ¿qué es lo que nos pasa a los periodistas? Que permanentemente estamos contando escándalos. Estamos detrás del escándalo en el buen sentido. O sea, bueno, nunca el escándalo es bueno, pero tratando de encontrar aquellas cosas que se ocultan y tratar de mostrarlas a la realidad, de velarlas, mostrarlas. Y yo he sentido, y es una sensación que tenemos varios colegas, de que con el tiempo hemos ido perdiendo la capacidad de sorprendernos con el nivel de escándalo que se presenta en distintas dimensiones. Y este libro no puede ser más oportuno, además, en su salida. Tú hablabas de que habías tenido suerte con la imprenta, porque había sacado tu libro justo antes de un escándalo, del escándalo de no poder tener los libros listos para otra editorial. Bueno, pero además tienes suerte por otra cosa, porque El hombre del maletín sale justo en medio, como muy cercano, al momento en que hay otro escándalo de árbitros en el fútbol chileno, donde aquellos que estaban acusando un escándalo del comité de árbitros en Chile, después terminan siendo ellos los victimarios del sistema, porque se descubrió que todo lo que habían hecho era un montaje y era mentira. O sea, por lo tanto, se transforma un escándalo del escándalo, y empezamos a darnos cuenta que esta temática definitivamente no pasa de moda, y por lo tanto entender las lógicas emocionales del escándalo también nos ayudan mucho. En ese sentido, aunque nosotros no hayamos poco a poco perdido esta capacidad de sorprendernos con los escándalos, lo que no queda de lado es la emoción de aquellos que están en medio de ese escándalo. Y creo que este libro habla de eso, los protagonistas detrás del escándalo. Y en ese sentido creo que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando leí, que es la capacidad de Ivo de poder traspasar la emoción de los personajes. En el momento en que Octavio está debajo, voy a hacer un spoiler quizás, pero que está debajo del agua lloviendo dentro del auto y ve por primera vez la figura de un hombre con un sombrero y recuerda los malos momentos que pasó cuando se involucró en un primer escándalo, etc. Ese miedo se siente cuando uno lee este libro, porque tiene la capacidad de traspasar esa sensación al lector, y eso no es fácil, no es para nada fácil. Me pasó una cosa, y vos eres testigo por supuesto de eso. Como periodista, como editor de un diario, yo leo muchos textos todo el día y todos los días, y mi trabajo es editar para decir la verdad. Por lo tanto, siempre mi obsesión ha sido tratar de buscar el dato. Yo hablo con los periodistas, les digo, pero ¿estáis seguros de esto? Afírmalo con un dato, me falta un testimonio,
la verdad es que esto no está suficientemente preciso, a ver, mándame otra vez el texto, no, y la devolución de texto consta en descubrir en qué cosas el periodista se equivocó o afectó el texto como para no decir la verdad. Y lo que me pasó con este libro fue todo lo contrario. Yo me quedé con una sensación de que el libro tiene tan buenos textos que finalmente tú, y además está combinado, como lo explicó Ivo, con momentos de la historia escandalosa del fútbol, que llega un momento que uno pierde el sentido de la ficción y cree que todo es realidad. Y me acuerdo que le escribí a Ivo un WhatsApp diciéndole: tengo un problema, pero un problema bonito en realidad. Que en este caso yo estaba tratando de ser una suerte de primer lector o primer editor para descubrir las mentiras. Yo necesitaba descubrir en qué momento Ivo estaba contándome ficción y en qué momento estaba contando la verdad. Y ese fue un dilema bonito porque finalmente demuestra que Ivo logró juntar episodios reales de la historia del fútbol con su ficción de manera tal que me confundió. Y no supe discriminar a ciertos momentos en qué momento estaba yo leyendo de historia y leyendo la creación de Ivo. Y en ese sentido creo que es fantástico el relato y cómo te engancha de tal manera que tú, como bien decías tú, se lee muy rápido porque justamente tiene esa relación emocional de alguien que además escribe dramaturgia. Los diálogos se escuchan, el miedo se siente, la vibración de esa sala, en la primera conversación, en los primeros capítulos del libro, esa tensión se siente. Y yo imaginé a los personajes, me los imaginé con sus caras, con la ropa que estaban vestidos, aparte que en algunos casos tiene una descripción. Yo hubo un momento en mi época escribiendo periodismo en que me centré mucho en la descripción y me di cuenta que la excesiva descripción también hacía mal. En este caso el libro describe lo justo y necesario y te permite imaginar a los personajes. Por lo tanto, es un camino donde el autor te va llevando y te va empujando hacia una cosa que te hace terminar todo este proceso mucho más rápido. Creo en ese sentido que editar debe haber sido un trabajo difícil en ese sentido, así que admiro en ese caso el trabajo de los editores del libro, porque, y a propósito de que tú estabas tratando de buscar la analogía con el fútbol, yo creo que es como la decisión de un director técnico, más que de un pasapelota en el tenis. Quizás ahí tengo un nivel de discrepancia, pero muy fina, por cierto, respecto de que es la figura de un director técnico que tiene muchos buenos jugadores, todos tienen intereses creados, todos tienen una campaña de marketing detrás, a su agente le están poniendo lucas, necesitan que juegue para poder valorizarse más, pero finalmente el técnico tiene que decidir quién se queda afuera y quién se queda dentro de la cancha. Y en ese sentido creo que los elementos que me imagino que el libro tenía en su origen, tenían más elementos graciosos, simpáticos, profundos, que hubo que dejar afuera, y por lo tanto lo que queda aquí efectivamente es la selección de los mejores jugadores que entran a la cancha para conformar los distintos capítulos del libro. Así que es un libro absolutamente recomendable. Yo le quiero agradecer a Ivo la confianza que tuvo, además de que antes de que esto fuera real, me compartiera su texto y le importara mi opinión. Ambos somos Géminis y sabemos que tenemos la capacidad de decirnos las cosas y de una manera muy transparente, pero además desde la pasión. Y por lo tanto, junto con agradecer, quiero felicitarte porque es un libro muy entretenido, muy desafiante, muy inteligente en la forma de estructurar sus capítulos y tiene mucho como para tomarlo y hacer un guión de una serie con varios capítulos en cualquier plataforma de streaming, porque creo que es tan vivo el relato que se puede construir fácilmente en cualquier otro formato para contar una historia. Y así como los escritores, los periodistas también contamos historias y admiramos a aquellos que saben contar una buena historia, y en este libro ustedes van a encontrar una súper buena historia. Eso. Bueno, agradecer nuevamente a los panelistas y las palabras bien precisas. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes, algo que quieran consultar en torno al libro. ¿Te gustaría explayar un poquito más también a lo mejor de algún contenido específico del libro? ¿Alguna selección de algún tópico? ¿No? ¿Todo bien? No sé si alguien más tiene una pregunta o algo. Bueno, entonces eso, agradecer. Tú quieras una pregunta, ¿no? No es una pregunta, es algo que me pasó hoy día en el colegio. Ya me Sí, pero es del libro, tema del libro. Ah, es del libro, ¿viste? Resulta que una tía mía me decía, ¿tu papá hizo un libro? Y me dijo, sí.
Yo le dije como de que sí, está todo bien, sí, claro. Y me dijo, ¿de qué? ¿Y cómo se llama el libro? Se llama El hombre del maletín. Y me dijo, ¿y cómo se llama tu papá? Ivo Herrera. Y dijo de que sí lo había visto, pero como en algunas tiendas, pero chiquitas y como de que escondido. Eso es tarea para nosotros y tirón de oreja también para hacerlo más accesible. No suele pasar. Sí, sí. A mí me gustaría cerrar. Ya, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, gracias. Solamente para cerrar, aprovechando de agradecer otra vez que se hayan dado el tiempo con este frío de venir para acá. En serio, es sumamente importante para mí que estén acá, todos y cada uno de ustedes. Y aprovechar de mencionarles que así como se hizo en este momento con este espacio, este proyecto, junto con Sergio vamos a llevar ahora con la editorial Nautilus otra campaña para una segunda publicación, esperando poder llegar a la meta, de un libro que se llama Aplicación Distópica, que trata sobre la historia de un conductor de una aplicación de manejo, hasta que no se pueden decir las marcas, y el conflicto en relación con la relación que pasa entre el hombre y la máquina, a fin de cuentas, el hombre y la tecnología, el hombre y este aparato que no tiene vida y que le dice para dónde ir, a quién llevarse, cuánto cobrar, en qué horarios trabajar. Y de cierta forma también es una metáfora de lo que es este funcionamiento híbrido entre la realidad análoga física con la virtualidad. Así que también vamos a estar avisando de eso, y también quiero agradecer, además de las gracias para ustedes, agradecer nuevamente a Francisco en particular, a Daniel también, pero Francisco fue la persona con la que me contacté en primer lugar para traer la propuesta de llevar adelante el desafío del hombre maletín, y también dar un gran agradecimiento también a Sergio, que también es cierto nos conocemos hace poco, pero he podido ir conociendo el trabajo que él ha realizado también en literatura, y es parte de los referentes imaginarios que uno va encontrando en el camino. Así que también agradecerle, a Claudio por darse el poco tiempo que tiene para venir hoy día acá también. Y eso, esto para mí por lo menos esto está comenzando, y espero ir llevando adelante proyectos que también, y colaboraciones con otros amigos y colegas de la zona en lo que se pueda realizar en un futuro no muy lejano. Francisco, muchas gracias también, porque gracias a ti tenemos la explicación del día de hoy, se me estaba escapando. Si no fuera por tu buena voluntad estaríamos gritando y estaríamos difónicos y no hubiese sido muy agradable. Eso. Muchas gracias por mi parte. No sé si alguien más quiere terminar con algo. Me gusta siempre ser el que tiene la última palabra. Pero lo que hablábamos recién con respecto a... Tú dijiste algo que yo lo había dicho también, de cierta forma, de cómo Ivo se había vertido a sí mismo en el libro. Y cómo uno siente simpatía por el personaje, porque tiene todas esos claroscuros, esas falencias, esas virtudes con las que uno puede empatizar. Entonces, finalmente, es eso de que no importa, como decía yo, no siento cercanía con una historia sobre fútbol. Pero aquí yo quería terminar, no con mis palabras, sino con algo que como dices, uno va recogiendo en el camino, ¿cierto? Un colega mío, Pablo Rummel, habla de los maestros involuntarios. Claro, porque ellos no eligieron ser tu maestro, uno los adopta. Y generalmente puede que sean autores, referentes que ya fallecidos. Entonces, uno de mis grandes referentes es Alan Moore. Posiblemente uno de los más grandes guionistas vivos de cómics. Sacó una novela ahora como esas que me gustan a mí, 3000 páginas, Jerusalén. Claro, a él le tomó como toda una vida escribirla, y a mí toda una vida leerla, que no tengo a esta altura. Pero él dijo algo, no lo voy a... Claro, como el Ulises de Joyce. Ahí hay algo que dijo, me parece que George Bernard Shaw, otro gran autor, quizá me estoy equivocando, pero dijo algo así como: ¿quién se cree este señor Joyce que tantas horas de mi vida quiere que pierda leyendo su libro? ¿Qué se cree? Entonces ahí vamos a esto otro.
hay mucha virtud en libros que no tienen 1.000.000 de páginas, porque cuando uno ha leído sobre qué es una novela, otro autor de apellido Moore, que tiene un libro que se llama La historia de la novela, dice que una novela puede tener 2 páginas, puede tener 10. Todavía estamos preguntándonos y explorando qué es la novela, cuáles son las posibilidades de la novela. Y en ese sentido, volviendo a Alan Moore, él dice que una historia, para que nos llame a leerla, a consumirla, a presenciarla, dependiendo del formato, una historia, no importa cuán imaginativa sea, no importa si es Star Wars o es Games of Thrones o es cualquier serie de Netflix, nos va a importar en la medida que, y esa es la palabra que él usa, una resonancia emocional. Si una obra no te provoca eso, la resonancia emocional, es una obra que posiblemente no fue bien concebida, no fue bien plasmada, y esa resonancia emocional la podemos encontrar en cualquier obra. O sea, uno sin vivir en un planeta lejano se identifica con Luke Skywalker. Cuando yo era niño, por supuesto, me identificaba con Luke. Ya más viejo, teniendo hijos, me identificaba con Vader. Y esperaba, uno como padre que sabe que quizás no ha sido el mejor padre del mundo, de hecho no lo ha sido, espera que su hijo o su hija finalmente lo redima y lo traiga del lado oscuro, ojalá. Entonces, ese es Luke, ese es Frodo, ese es Octavio. Y eso es lo que finalmente yo busco en toda gran obra, esa resonancia emocional. Yo ver la humanidad de un personaje que ojalá no sea un villano, sino que finalmente sea uno siempre. Yo por lo menos ando buscando al héroe, me interesa el héroe, no me interesa el villano. Claro, el villano como oposición al héroe, o el héroe, como el caso de Vader, que nos muestra que hasta el más canalla de los canallas puede ser redimido porque alguien cree en él, porque hay esa pequeña luz. Eso es lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, y hasta el día de hoy, por eso creo que es una gran saga, y por eso también, pese al final, porque yo decía, hay algunas preguntas, uno sobre todo al final del libro se queda preguntando, bueno, por eso yo hablaba de una trilogía incluso. No quiero hacer spoilers, pero es que esto se puede traspasar hacia otros personajes de esta experiencia del hombre del maletín. Entonces, claro, eso puede seguir, claro, puede haber otro libro con otro personaje, con otro Octavio, sin revelar más. Entonces, esa es la gran virtud no solo del hombre del maletín, sino de toda gran obra. Y sobre todo, como va a pasar ahora con la aplicación distópica, que Ivo se está haciendo cargo de narrar y de ficcionar una realidad que yo veo como editor y como un observador de todo esto, incluso por lo que hemos publicado en mi editorial, hay mucha fantasía, fantasía épica, ciencia ficción, todo aquello. Y yo estaba echando de menos libros así, libros que nos pusieran incluso esto también tiene elementos fantásticos, sin lugar a dudas, pero que alguien escriba, no he visto todavía un libro que hable sobre la experiencia de un conductor de una aplicación de estas que no vamos a mencionar, para no hacerle propaganda. Entonces me faltan esas experiencias, que alguien me cuente, por ejemplo, la experiencia de un guardia de supermercado, alguien alguien que trabaja en una farmacia, del chofer de micro que me trae a Quillota en la micro hasta que se viene por el Manzanar, que se demora 1 hora y media. Eso me falta, esa experiencia, y aquí lo vi. Entonces, y ahí vuelvo una vez más esto que le llaman, ¿verdad?, los relatos humanos también, como en el periodismo, en la tele, vamos a ver un relato humano. ¿Qué tipo? Claro, todo relato es humano en realidad. claro, ¿qué otro tipo de relato va a haber que no? Eso te demuestra cómo el periodismo ha ido perdiendo factor humano. Es un desafío para nosotros recuperar, ¿cierto? Eso, justamente. Pero por otro lado, me gusta que se recalque eso del relato humano, porque uno lo entiende, finalmente apela a la humanidad. Aquí hay un relato, los niños que se tienen que poner en el suelo mientras hay un tiroteo afuera. Entonces, eso es un relato humano. Eso es que finalmente poner el foco en que no perdamos la humanidad, no nos deshumanicemos. Y todo el libro bueno, volviendo, ya hablaba de la ciencia ficción y la fantasía, sí está presente, además de los dragones, las naves espaciales,
ese componente humano, como el que yo decía de Luke, esa problemática finalmente familiar, porque todos pertenecemos a familias, todos tenemos madres, padres, hijos, sobrinos, etc. Entonces, este también es un libro muy familiar en ese sentido, en ese aspecto. Por eso todos nos podemos relacionar con él. Y si no me callo, vamos a seguir hasta mañana. Ahora, ¿qué? ¿Quién remata? Bueno, solamente creo que se ha dicho todo. Fue una presentación muy bonita, muy completa. El Ivo sabe lo muy orgulloso que estamos nosotros como editorial del resultado que se dio del libro, que por un lado es muy entretenido y funciona por capas, no solamente fútbol, sino se trata de la familia, se trata de la disyuntiva de un padre, de alguien a cargo de una familia también. Entonces, solo me queda invitarlos, las personas que no han tenido la oportunidad de escribir el libro, pueden también escribirlo a nivel digital a través de editorialestratos.cl o mitomanocomics.cl, y eso, agradecer su presencia. Así que muchas gracias por todo, por la asistencia. ¿Ya? Muchas gracias.